Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conversación, una más dentro de las que tienen programada la edición de Cuéntalo de este año. Quiero empezar dando agradecimientos como procede y como corresponde, pues especialmente a Sonia, a Anaís, a Juan de manera muy especial por la confianza y por la oportunidad. Por supuesto al equipo de sonido, al equipo de producción y a toda la organización de Cuéntalo. Por supuesto a todas las personas que os habéis acercado hasta aquí para escuchar a Elvira y a Eloy y a Elvira. Mi papel básicamente consistirá en hacerles que hablen, especialmente entre ellos, y que os cuenten cosas jugosas que os hagan acercaros a su literatura, a los que no les conozcáis y a los que ya les conocéis, pues que sigáis profundizando e indagando en su obra. Lo dicho, muchísimas gracias. Y especialmente a Elvira Navarro y a Eloy Tizón, dos espléndidos escritores, dos personas a las que sigo desde hace mucho tiempo, a las que leo, a las que escucho, de las que procuro estar al tanto de sus novedades creativas o de sus actividades dentro del mundo de la literatura. Y para mí, personalmente, esto no es un trabajo, esto es un verdadero placer. Estoy tremendamente feliz de acompañaros y de compartir esta conversación. Bienvenidos, Eloy, Elvira, y así a modo de inicio, se puede iniciar de cualquier manera. Preparando esta conversación me he dado cuenta de un tema anecdótico, pero que creo que viene al caso y que además es importante, puesto que el eje estructural o el eje narrativo de la edición de este año es el tiempo, y es el concepto de 10 años. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues en el caso de Eloy se ha generado cierta mítica, porque no obedece exactamente a 10 años, la cadencia entre la que aparece un libro y aparece otro, pero más o menos suele aparecer un libro por década, entonces se habla de como un libro cada 10 años, entonces me parecía que era importante y especialmente importante cuando coincide con una situación no parecida, pero sí que tiene su singularidad en el caso de Elvira, y es que ella, escuchándole en las entrevistas, habla de ese periodo de tiempo como el necesario para transformar un hecho biográfico personal en literatura. Entonces, bueno, yo por ahí os invitaría a hablar. Se trata de hablar del tiempo y en este caso, esto de los 10 años, a mí me llama mucho la atención. Bueno, empiezo yo. Muchísimas gracias al Festival Cuéntalo por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Muchísimas gracias a Ángel por hacer de maestro de ceremonias. Y para mí es un placer estar con Eloy, a quien admiro muchísimo. Y bueno, como dice Ángel, el tiempo es una condición necesaria en mi caso para poder escribir. Yo creo que si no todos, bueno, yo sí voy a hacer esta afirmación así radical, todos los que escribimos partimos de algo biográfico. Ese algo biográfico puede ser muy evidente o puede estar totalmente maquillado, ¿no? Creo que es Vargas Llosa el que hablaba de que los libros de ficción son una suerte de striptease invertido. Coges partes de tu vida o cosas de las que eres observador o lo que sea y las maquillas y haces a partir de ellos personajes, los llevas muchas veces a otro lugar, les pones otro nombre, a veces les pones otro sexo. Sin embargo, aquello de lo que estás hablando sobre lo que estás trabajando es una materia que bebe de la experiencia propia, ¿no? O sea, es imposible hablar de, qué sé yo, el amor o el rencor o el odio sin haberlos experimentado, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido,
siempre va a haber trazos autobiográficos en toda obra de ficción, aunque a lo mejor no está bien utilizar la palabra autobiográfico, que tiene un componente, bueno, ya de hacer como un relato con tu vida, ¿no? En mi caso, prácticamente todos mis libros proceden de algún tipo de experiencia personal, y bueno, 10 años es como una medida. Es verdad que yo en muchas entrevistas he dicho, tienen que pasar 10 años desde que yo vivo algo hasta que luego lo convierto en ficción, ¿no? Y más o menos es así. A veces no son 10 años, a veces son 9, 8 o 15 años, ¿no? Rara vez, muy rara vez, de hecho creo que solo en este último libro, Las voces de Adriana, que es quizá el libro más autobiográfico que yo he escrito, aunque no es autobiográfico exactamente, pero sí tiene muchos elementos que beben directamente de mi vida, y solo ese libro hay una parte, que es la parte central, que se llama La casa, que no han pasado 10 años, sino que fue algo inmediato, y que es una parte que es totalmente por una casa. Pero quitando eso, el resto de mis libros sí que ha pasado bastante tiempo hasta que yo he podido empezar a ficcionar sobre algún tipo de acontecimiento. ¿Y por qué tanto tiempo? En mi caso, pues yo creo que porque la propia memoria empieza a funcionar como una ficción, ¿no? Es decir, cuando ya ha pasado cierto tiempo y te has alejado de los acontecimientos y simplemente los recuerdas, y en ese proceso de recordar hay un proceso de reelaboración, de borrado de algunas cosas, nada consciente, ¿no? O sea, porque el proceso de memoria no es un proceso consciente, sino que uno recuerda, no sabe muy bien por qué ciertas cosas o otras no. A veces esos recuerdos están mezclados con sueños, con cosas que hemos querido vivir pero no las hemos vivido. Entonces, digamos que cuando toda esa amalgama llamada memoria empieza de alguna manera a alejarse del hecho para ser ficción ya dentro de ti mismo, yo ahí es cuando me siento libre para empezar a inventar, ¿no? O sea, porque aunque yo parta de hechos que me han ocurrido, lo cierto es que la mayor parte de mis novelas, lo que cuento luego ya me lo invento, ¿no? O sea, me invento los personajes, me invento las situaciones, pero necesito que haya pasado ese tiempo para ir a eso, cogerlo como simple material y, bueno, inventar simplemente, ¿no? Pero... Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra presencia, gracias al festival por invitarnos, gracias a Ángel por su compañía y por supuesto gracias a mi querida Elvira, que es una escritora a la que admiro mucho y de la que siempre procuro aprender y que leo con muchísima devoción. Lamento estar de acuerdo contigo, Elvira, porque aquí lo bonito es generar polémica y discutir y enfadarnos y esas cosas. Pero creo que lo has explicado muy bien. Efectivamente, hay el proceso en que lo biográfico y hasta me atrevería a decir la herida, ¿no?, cicatriza, pues requiere su tiempo. Y en mi caso creo que el tiempo es una parte constitutiva de lo que escribo. Tengo la fantasía de que de alguna forma el tiempo está encapsulado en las páginas, que seguramente como digo, es una fantasía mía y no responde a la realidad, pero yo entiendo muy bien a creadores como Antonio López, por ejemplo, ¿no?, que a lo mejor tarda 30 años en terminar un cuadro, lo cual no quiere decir que esté todo el tiempo trabajando en el cuadro, pero él trabaja a lo mejor una temporada, lo vuelve contra la pared, en medio hace otras cosas, vuelve al cuadro, y de alguna forma todos esos años que él invierte están fijados en el cuadro, ¿no? Yo tengo por mi parte esa fantasía con respecto a lo que escribo. Y es verdad que hay una especie de, vamos a llamarla mitología de bolsillo, ¿no?, para quitarle importancia en torno a esos 10 años, ¿no? Parece que mis libros de cuentos, los de cuentos, no solo los de cuentos, han ido apareciendo con una cadencia de aproximadamente una década, que no es algo premeditado, por supuesto sería ridículo, pero sí parece que a lo largo de la década yo voy viviendo experiencias, voy acumulando, voy llenando las reservas de lo que quiero contar, voy escribiendo, por supuesto, voy trabajando en los textos y más o menos al final de la década siento como la necesidad de, bueno, creo que ya está más o menos la tarea cumplida y me atrevo a empezar a pensar en ponerle el punto final y a encuadernarlo y a que eso se convierta en un libro, ¿no?
Es casualidad, parece que de alguna forma yo no hago nada, hago solo algo cada 10 años, lo cual no es verdad, porque en medio pues hay otras cosas, hay ensayos, hay reediciones, hay otro tipo de tareas, pero bueno, es un poco la etiqueta que me ha tocado y ya está. Otros tienen otras peores. Que con el ansia de empezar la conversación se me ha olvidado hacer una mini biografía vuestra. Entonces yo creo que estamos a tiempo de retomar. Bueno, Elvira es originaria de Huelva, licenciada en Filosofía. Entre 2005 y 2008 disfrutó de una beca de creación en la Residencia de Estudiantes. Su primer libro, La ciudad en invierno, se publicó en 2007 por la editorial Caballo de Troya. En esta misma editorial, ella fue editora en 2015, porque, bueno, como sabéis, cuando Constantino Bertolo lo dejó, se estableció esa manera de continuar con ese sello editorial, donde cada año se invita a un escritor para proponer 6 o 8 títulos y editarlos en ese periodo. Entonces, Elvira tuvo ese honor en el año 2015. La segunda novela fue La ciudad feliz, también en Mondadori, que fue merecedora del Premio Jaén de Novela. Uno de los libros que le dio una gran repercusión fue el de La trabajadora, también publicado en Random House, 2014. ¿Por qué el de La trabajadora tuvo más eco? Pues porque recogía una sensación de precariedad laboral y de inestabilidad emocional. Es decir, se juntaban la locura, ese tema tan difícil de abordar, incluso aunque sea por un periodo muy breve, y la precariedad laboral. Entonces, bueno, fue una novela que tuvo un gran eco. A esa le siguieron la de Los últimos días, de Adelaida García Morales, un homenaje que Elvira hizo hacia esta gran escritora. Y en el 2019 apareció La isla de los conejos. Antes le comentaba que con este libro, en nuestro club de lectura, tuvimos una sesión online y fue la primera vez que bueno, pues nos pusimos cara e intercambiamos opiniones. Porque el de La ciudad en invierno ya lo habíamos leído también en el club de lectura, pero entonces ni siquiera nos tratábamos, Elvira, esto ya. El de La isla de los conejos resultó finalista del Ribera de Duero, del 5º premio de narrativa Ribera de Duero, y fue, bueno, tuvo un reconocimiento del premio Andalucía de la Crítica en modalidad de relato. Las voces de Adriana es el último libro, un extraordinario libro en forma de coro de voces del que hablaremos ahora, sobre todo hilando con lo de la identidad, ¿no? Con esa que se va forjando con el paso del tiempo. Bueno, y luego una frase que a mí me gusta mucho para definirte, que eres exploradora de periferias. Es decir, no solo porque tengas un blog que se llamaba Periferia, sino porque siempre, tanto tú como tus personajes, van buscando esas zonas yermas en las periferias, en los alrededores de las ciudades, donde están los polígonos industriales, las plantas estas que corren, etcétera. Y voy a terminar esta breve bio leyéndote una frase en la que hablas del tiempo. El tiempo es una percepción, una construcción humana. El tiempo no existe al margen de nosotros, que somos los que vivimos de una manera donde la temporalidad sí existe, pero no sé si el tiempo, fuera del ser humano, es un concepto que tenga sentido. Es una opinión tuya y me parecía que venía al pelo hablándose del tiempo en esta edición del festival. Y ahora una breve bio de Eloy también. Eloy es madrileño y ha escrito, pues bueno, ya os ha contado con esa cadencia, 4 libros de relatos. Hubo un primero, el de Velocidad de los jardines, publicado en Anagrama en el 92 y reeditado 25 años más tarde en Páginas de espuma, que fue el que yo creo que bueno, marcó tu trayectoria como escritor. Fue un punto de inflexión en la narrativa breve, fue acabar con el costumbrismo, fue acabar con mucho clasicismo, con mucho empaquetamiento, con mucho decálogo, es decir, fue romper costuras y escribir de forma diferente. Luego los dos habéis seguido en esa línea, a los dos, que es otro tema del que abordaremos si queréis, porque a los dos aborrecéis el concepto género, pero bueno.
aborrecer igual es muy, muy fuerte, pero vamos. A Velocidad de los Jardines le siguió Parpadeos, después Técnicas de Iluminación y luego el último, el Plegaria para Pirómanos, que ese es el que tenemos aquí, que se acaba de publicar este año. Tiene además tres novelas publicadas en Anagrama, que se llaman La voz cantante, Labia y Seda salvaje, y un gran ensayo literario, un magnífico ensayo literario que se llama Herido leve, que es todo un recorrido de tu vida de lector, en el que te vas parando en determinados libros que te han marcado a lo largo de esa vida de casi 30 años de lector, ¿no? Yo te iba a decir que estás considerado uno de los mayores exponentes de la narrativa breve, pero ya lo he explicado con la de la Velocidad de los Jardines. Ya iniciaste un camino diferenciándote de lo que se escribía por aquel entonces y bueno, has sido fiel a ti mismo y has continuado en esa línea. Entonces, sí, estoy de acuerdo, eres uno de los referentes en la narrativa breve de finales del 20 y de lo que llevamos del 21. Obviamente colaboras regularmente en prensa, pues porque a los escritores os piden muchas veces colaboraciones y porque además es interesante tener un plato de garbanzos todos los días en la mesa, ¿verdad? Y luego otra de tus actividades es la de impartir talleres de creación literaria en la Universidad de Almería y especialmente en Hotel Kafka, que es donde yo creo que es tu casa de referencia, ¿no? En cuanto a... también tuviste un breve paso, no sé si aún existe, en Relé, en aquel proyecto, donde también ejerciste como editor. Ahí compartes con Elvira esa otra faceta literaria, ¿no? de hacer de editor. Y bueno, yo creo que el último apunte a tu biografía es la de gestor cultural, porque desde hace 2 años diriges el Festival Torrijos Cuenta, ¿no? Que es un festival dedicado exclusivamente al cuento, y alguno que yo me sé le da mucha vergüenza y siente mucha envidia porque Torrijos haya sido el primer pueblo que haya desarrollado un festival de cuento. He sacado una frase del último libro, del de Plegaria para Pirómanos, que tiene algo que ver también con el tiempo. Dice uno de tus personajes: cuando empiezas a escribir un libro, eres un niño; cuando lo acabas, un adulto. Bueno, como veis, el tiempo anda siempre por ahí rondando. Cuando tomamos el primer contacto y nos propusimos hablar del tema del tiempo, yo os planteé que me parecía una buena línea de diálogo el de la identidad, pues porque creo que personalmente da mucho juego. Es decir, creemos que la identidad es algo sólido, robusto, lo que nos identifica ante los demás, inamovible, que con el tiempo siempre es igual. Todo es mentira. O sea, estamos modificando nuestra identidad a diario, reconstruyéndola, modificándola, aportando cosas, quitando cosas, hasta el punto de que hay veces que si te miras atrás en un largo recorrido no te reconoces. Bueno, por otra parte, hilando con los últimos libros, y así ya me callo y os dejo la palabra, creo que en ambos dos, tanto en Plegaria para Pirómanos como Las voces de Adriana, está muy presente el tema de la identidad. En el caso de Elvira, por ejemplo, Adriana, la protagonista, se está constantemente preguntando por ejemplo, hasta cuánto duran los muertos. Es decir, nosotros nos hemos forjado a base de las voces de las personas que nos han criado, nos han querido, con los que nos hemos juntado. Algunas de esas personas desaparecen, pero sus voces continúan en nosotros y siguen influyendo en nuestro comportamiento diario. Hasta ese punto influye el tiempo. En el caso de Eloy, en el de Plegaria para Pirómanos, lo ha abordado desde el punto de un único personaje con personalidad múltiple, ¿no? Que sería el caso de Erizo, que puede ser un mismo personaje en diferentes etapas de la vida, o diferentes personajes que se llaman Erizo y abordan, o sea, y protagonizan los diferentes capítulos. Entonces, os dejo que nos contéis qué es para vosotros esta construcción de la identidad. Bueno, yo creo que tú lo has explicado muy bien, que la identidad es
La identidad, en primer lugar, es un relato, ¿no? Es el relato que tú te cuentas a ti mismo y le cuentas a los demás, ¿no? Igual un poco modificado, ¿no? Pero cuando alguien te pregunta quién eres, ¿no? ¿Tú quién eres? Pues tú, o sea, todos tenemos un relato. Pues mira, yo soy fulanita, nací en tal sitio, me dedico a esto. Me gusta el helado de vainilla, yo qué sé, ¿no? O sea, hay un relato que se puede estirar y estirar y estirar. Si lo estiras mucho, igual tienes una novela. Pero es verdad que es un relato que continuamente estamos recontándonos y modificando de una manera que, desde mi punto de vista, no es demasiado consciente, sino que responde a los cambios. O sea, la vida es un cambio permanente, ¿no? O sea, las circunstancias se van modificando y muchas veces la selección que hacemos de esos acontecimientos que contamos va variando dependiendo del punto de vista del momento, ¿no? Justo del momento, muchas veces del propio momento de la hora, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Y además el propio relato es un relato interesado, ¿no? Es interesado, bueno, pues a veces buscamos impresionar, o podemos estar buscando dar pena, o podemos estar buscando, qué sé yo, pasar desapercibidos o lo que sea, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que estemos buscando en ese relato interesado, vamos a construirnos ante los demás de una manera u otra, y a veces incluso entre nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que, digamos, que uno construye ante sí mismo una imagen que bueno, que más o menos nos permite cierta coherencia interna. Y que es muy fácil, sin embargo, que salte en pedazos. Por ejemplo, qué sé yo, no sé si habéis tenido ansiedad alguna vez. Pues la cosa esta, ansiedad esta de que tienes que ir al médico a que te recete unos ansiolíticos. Con la ansiedad, por ejemplo, miras la realidad y de repente la realidad se deshace, ¿no? Hay una especie de proceso de extrañamiento, ¿no? Y que también se da contigo mismo, ese proceso de extrañamiento, que no sabes, empiezas a no saber muy bien quién eres, ¿no? Y de repente no entiendes cómo podía ser esa persona ahora que estás en un proceso de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, no sé, he puesto la ansiedad, podría haber puesto cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, diciendo esto, porque bueno, o sea, porque cualquier circunstancia, a veces muy pequeña, como tener un poco de ansiedad, está modificando tu identidad, ¿no? Sí. Tu percepción sobre ti mismo, ¿no? Y sobre el mundo, porque la percepción sobre uno mismo también es al mismo tiempo la percepción sobre el mundo, porque también nuestra identidad se va acomodando al mundo que tenemos alrededor, ¿no? O sea, no podemos construir una identidad con la cual no se pueda ser funcional en este mundo. Eso por un lado, ¿no? Y luego está el hecho de que además nuestra identidad está, o sea, estamos hechos de muchas personas, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? No sé, o sea, digamos, esencialmente, cuando esta cosa que se dice, bueno, pues que tú tienes que ser tú, ¿no? Tú tienes que descubrir tu propio yo, y que a mí es algo que siempre me he dicho, bueno, pero ¿cuál es mi propio yo? O sea, no sé, es un poco pensarse al margen de aquellas personas que nos han construido. No sé, yo qué sé, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, el colegio al que hemos ido, la música que hemos escuchado, las películas que hemos visto, ¿no? O sea, como si se pudiera apartar todo eso para llegar a esa cosa llamada tu propio yo, que no sabe muy bien qué es, ¿no? O sea, que si tú apartas todo eso, igual no queda nada, ¿no? O sea, por eso el tema de las voces de Adriana, en la novela, las voces de Adriana, digamos, el título hace referencia no solo a las voces del pasado. La novela hace un recorrido por una memoria familiar, donde son muy importantes las voces de una madre y una abuela, pero las voces de Adriana también recogen un montón de las voces del presente, la voz de un padre, las voces de las redes sociales, las voces, no sé, la propia voz de Adriana, que está interactuando con todas esas voces que le llegan. Y yo creo que la identidad es una especie como de conglomerado de cosas, como si fuéramos realmente unos Frankensteins hechos de muchas cosas que a veces no sabemos ni siquiera identificar, ¿no? Pero que están funcionando, ¿no? Y teniendo una apariencia coherente. Pues yo hace 10 años tuve una idea para un libro. Digo lo de 10 años para seguir para no salirnos de ahí, ¿no? Porque ya a los 11 ya no podemos decir nada, ¿no? Nada de los 11, pero a los 10 sí. Entonces, hace 10 años tuve una idea para un libro que me pareció que podría estar bien, que era coger
coger una vida, digamos, una vida de ficción, un personaje, y verlo en diferentes etapas alejadas en el tiempo. Verlo, por ejemplo, cómo era a los 25 años, cómo era a los 40, eliminando las transiciones, ¿no? Entonces, la sensación que yo tenía, observando mi propia vida, era que realmente eran personas distintas casi, ¿no? Porque si yo pienso en mi propia vida, cómo era hace 20 años, la vida que llevaba, las relaciones que tenía y las que tengo ahora, si alguien ve cómo ha evolucionado, lo entiende. Pero si tú te saltas la transición, realmente son dos vidas distintas o dos personajes distintos, ¿no? Esa fue la idea que alentó el origen de Plegaria para Pirómanos, ¿no? Coger un mismo personaje, el personaje de Erizo, de forma que yo contara episodios de su vida, buscando premeditadamente la incoherencia que hay en la propia vida, ¿no? En unos pues trabaja de fotógrafo, en otros es guionista, en otro tiene familia e hijos, en otro parece que tiene cierta tendencia homosexual, no se sabe bien, ¿no? Me parecía que era una idea que reflejaba más o menos lo que podía ser el perfil de una persona de hoy en día. Yo creo que tengo la sensación de que hace igual 2 siglos la vida era algo como mucho más estable. No sé, me parece que era frecuente pues aprender un oficio y seguir en ese oficio toda tu vida, casarte joven y mantener la misma pareja durante toda tu vida, incluso vivir en la misma casa que igual era la de tus padres toda tu vida. Y claro, ese relato ya ha saltado por los aires. Ahora creo que todo es mucho más fragmentario, mucho más episódico. Entonces, teniendo en cuenta eso, me apeteció intentar ese montaje de vidas diversas o de una vida muy, muy fracturada, que como bien ha dicho Ángel, no se sabe bien si es un mismo personaje en situaciones muy distintas o diferentes personajes que se llaman de la misma manera, y al final creo que importa poco eso, ¿no? Esa ambigüedad de fondo me gusta, ¿no? Me gusta mantenerla. Esa es, digamos, la pregunta que late en el fondo del libro, que es una pregunta sobre la identidad, efectivamente, ¿quiénes somos, ¿no? Y no diría tanto quiénes somos, que es una pregunta que nos remite a la metafísica y a la filosofía, sino cuántos somos, ¿no? Que quizá es asomarse al abismo o al espejo y ver que eso es inacabable, ¿no? ¿Cuántos yoes caben en eso que llamamos yo? Y que estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Elvira, que está hecho de muchos retazos, de muchas cosas, de muchas personas, de muchas voces, de recuerdos, de actores de cine, de canciones, de anuncios idiotas de televisión, de la canción del verano, yo qué sé, de materiales nobles y de materiales absolutamente innobles, y de toda esa amalgama pues sale algo que, porque tenemos que darle algún nombre, pues le llamamos yo, pero que a saber lo que es, ¿no? Que estaba escuchando a Elvira y no sé si os pasa a todos. Yo cuando rememoro un recuerdo en voz alta, se disipa. Es decir, pierde ese aspecto de extrañamiento, de fantasmagoría que tenía. Y ya se ha modificado. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hechos de recuerdos, que nuestra memoria se construye o se nutre de esos recuerdos, y que la vamos modificando constantemente, en realidad somos un constructo ficcional constante, ¿no? Esa sería la idea. Porque además, en el caso de la pregunta que tú te hacías, Elvira, de ¿hasta dónde nos acompañan los muertos? Y, jolín, yo al principio cuando escuchaba la pregunta hasta me asustaba. Digo, pero yo qué sé, es decir, tienes un ser querido, se muere y ya está. Pues que descanse en paz. Pero no, te das cuenta, claro, que has convivido con esa persona durante tantos años y ha influido tanto en tu personalidad que sigue contigo hasta el punto de que en determinados contextos o en determinadas situaciones que te recuerdan a esa persona, antes de decidir a través del yo que estáis abordando, aparece la vocecita o el recuerdo de lo que hay que hacer es, lo que te conviene es, no sé si os pasa.
Sí. La pregunta esta de hasta dónde nos acompañan los muertos está hecha en el libro de las voces de Adriana, en un contexto de... El libro trata sobre la muerte y la memoria, y hay un encadenamiento de 3 duelos. Y digamos que es muy evidente los duelos cercanos, qué sé yo, se muere nuestra madre, nuestra pareja, ¿no? O sea, pues ahí el proceso de duelo y de lo que queda de esa persona se hace muy consciente, ¿no? O sea, porque lo estás viviendo, lo estás sufriendo, incluso tienes muchas veces que hacer, qué sé yo, desmontar una casa, es decir, hay cosas muy materiales que tienen que ver con la desaparición de alguien, ¿no? Y que tú te tienes que hacer cargo de esa herencia, ¿no? Incluso materialmente, pues eso, la ropa se reparte o se da, yo qué sé, en fin, todo lo que se hace después de que una persona muy, muy cercana, ¿no? Familiarmente hablando, muere. Sin embargo, hay otras presencias, ¿no? Más lejanas, esto por enlazar un poco con el libro, que son estas muertes que las muertes un poco traumáticas que las familias se cuentan, ¿no? Cómo murió, qué sé yo. Imaginaos que vuestra abuela tuvo una madre y que a la madre la mataron, ¿no? La mataron yo qué sé, entraron un día a la casa unos tipos y la mataron vilmente delante de los hijos. Bueno, he puesto una cosa muy dramática, ¿eh? Esa sombra, ese muerto, ese hecho acompaña a varias generaciones normalmente, porque eso forma parte de un relato familiar que normalmente se cuenta, y además se cuenta con dolor, ¿no? O sea, si le ha pasado a tu madre, ¿no? O a tu abuela te está transmitiendo un dolor, ¿no? En el caso de las voces de Adriana, lo que le estaba transmitiendo la abuela con... Esa pregunta viene directamente de una situación de la abuela de la novela, donde ella pierde a 2 hermanos en la guerra civil, que los matan, ¿no? Que nunca los encuentran. Y entonces esa sombra de esos muertos, que no se sabe muy bien cómo murieron, que no se sabe muy bien quiénes los entregaron, que no se sabe muy bien dónde están, dónde yacen, ¿no? Esos muertos sí que tienen un peso, ¿no? Que de hecho aquí está todo el tema este de la memoria histórica, o sea, que al final se convierte incluso muchas veces en un problema social y político, ¿no? O sea, porque digamos que hay todo un proceso de despedida de los seres queridos que tú no te puedes saltar, ¿no? O sea, por lo que sea, no sé por qué o sea, es curioso, pero los seres humanos somos unos animales, voy a decir animales, muy rituales, ¿no? Y cuando alguno de esos rituales falla, ¿no? O sea, por ejemplo, el no poder enterrar a un muerto tuyo, no saber dónde está, eso se queda como fantasma, ¿no? O sea, es que además es la figura del fantasma que aparece en la literatura, que normalmente el fantasma en la literatura es alguien que ha muerto en situaciones muy traumáticas o lo que sea, o la han asesinado en el castillo, y tú te vas por la noche al castillo, se te aparece el niño fantasma, ¿no? Esto en muchas películas de terror, ¿no? Y resulta que es que ese niño lo ahogaron en la bañera, ¿no? Y está ahí el niño ahí dando por culo hasta ¿no? Pues eso es que a otro nivel más, ¿no? En familias pasa, ¿no? Con los muertos, con hechos traumáticos. O sea, esa es la figura del fantasma, ¿no? Que es un pasado, bueno, por retomar esto del tiempo, que es un pasado que todo el tiempo está presente, porque como que no se ha podido pasar página de ese pasado, ¿no? Yo creo que también los animales humanos, ¿no? Los seres humanos, aunque las cosas no tengan sentido, no sabemos si hay un sentido superior y tal, eso yo creo que no lo vamos a averiguar nunca, no lo sabemos, pero nosotros sí que necesitamos darle un sentido, ¿no? A través de una serie de procesos. Entonces, por ahí va un poco la pregunta. A través de un relato, sobre todo, ¿no? A través de un relato, exactamente. A mí me gustaría complementar lo que está diciendo Elvira de cómo los recuerdos, la memoria, las voces familiares nos modelan, diría yo, con también el peso que tiene el secreto, lo que no se cuenta, ¿no? En todas las familias creo que hay zonas en sombra, elipsis, historias que nunca llegas a aclararte del todo, ¿no? En nuestro caso, que bueno, yo por edad tuve abuelos que vivieron la guerra civil y yo recuerdo que no contaban nada. Y durante un tiempo me extrañó, ¿por qué no cuentan? Ellos vivieron y lo vivieron además en carne propia y de forma muy dramática, o sea, hubo situaciones muy extremas, igual que en muchas familias, y sin embargo no contaban nada. Y luego, bueno, indagando un poco en este tema, creo que
es lógico, ¿no? Que después de un trauma histórico se tiende a no contar. Hace poco hablaba con un amigo, con Eduardo Cajane, que él viene de una familia que sufrió el Holocausto y gran parte de su familia desapareció en los campos de concentración, y él tiene la herida de que nunca le han relatado eso. Probablemente porque no se puede, ¿no? Es tan traumático lo que se ha vivido que a lo mejor el afán de las familias es volver a eso que se llama vida normal, recuperar un cierto pulso cotidiano, ocuparnos de lo inmediato, ¿no? De sacar a los hijos adelante, de tener que comer, y lo otro es algo que resulta tan doloroso. Incluso a veces en las mismas familias pues están mezclados personas de bandos diferentes que en una situación de guerra igual se habrían matado el uno al otro. Sin embargo, formaban parte de la misma familia, estaban sentados en la misma mesa y celebraban juntos la Nochebuena, ¿no? Entonces, claro, eso solo puede ser posible si se corre un velo de silencio. Pero la pregunta que creo que es pertinente hacerse es hasta qué punto esos no recuerdos o esos fantasmas o esos muñones de memoria también nos conforman, ¿no? Lo que no sabemos, lo que ignoramos, los espacios en blanco, de una forma rara, de una forma incómoda, de una forma, que no sabemos bien cómo encajar en nuestra vida, pero que también determinan esa fantasmagoría que llamamos yo, ¿no? Como una parte importante. Muy complementario esto que acabas de aportar, ¿no? De cómo estamos constituidos, tanto por lo que nos define como por esos muñones que... yo quería ahora enlazar vuestros dos libros con un concepto que no es amable, pero que forma parte del paso del tiempo y de nuestra vida, que es el de la muerte. En el caso de Elvira, en Las voces de Adriana, básicamente es una novela de duelo, o al menos el duelo está muy presente en él. Es una persona que relativamente joven pierde a su madre y por tanto es huérfana. Con el paso del tiempo el padre enferma. Esto ocurre en la novela, pero ocurre en cualquier familia. Y entonces lo interesante es la transformación que ella sufre y que nos ha tocado a todos o nos tocará, que es cuando pasas de ser hijo a hacer de padre. Obviamente no vas a ser padre de tu padre, pero ahí está muy bien descrito ese tránsito y es una situación inherente a la vida por la que estamos obligados a pasar y que está muy bien planteada, porque además se hace una pregunta muy bonita y sugestiva, Adriana, ¿no? Como diciendo, soy demasiado joven para ser huérfana del todo, es decir, como que no me corresponde todavía, ¿no? E hilando con este periodo vital, en el libro de Eloy hay un cuento extraordinario, el segundo, en el que se habla de la desaparición de una persona. Es una comunidad, una calle, donde una persona mayor desaparece. Y entonces viene toda la cadencia o secuencia de actuaciones que conlleva la gestión de un cadáver, el vaciado de los bienes de esa persona, la intromisión en la intimidad de los bienes, porque creo que incluso aluden al pudor, ¿no? de estar asomándote a cosas que no deberías estar viendo. Cómo viene la gestión de ese inmueble, es decir, qué se hace con ese inmueble, se reforma, se vende, viene otra gente, seguimos hablando del tiempo. Entonces, me parece un cuento hermoso, real, y que describe de forma extraordinaria la frugalidad de la vida a la vez. Es decir, somos mientras somos y en el momento en que eso dejamos de estar. Entonces está también narrada la sustitución, que produce un poco de escalofrío, pero bueno. Entonces introduzco el tema de la muerte dentro del tiempo. Te agradezco mucho que valores así ese cuento.
Y para mí era un cuento que supuso un cierto desafío porque ahora Elvira seguramente nos va a hablar del duelo de las personas cercanas, pero a mí también me interesaba qué ocurre cuando muere alguien, como es el caso de una vecina a la que apenas conoces, ni siquiera sabes su nombre, y qué ocurre con la materialidad de las cosas, ¿no? Es un cuento que yo quería mantenerme muy pegado a lo material de la desaparición, porque es verdad que tendemos alrededor de la muerte a tejer como un poema cargado de literatura, cargado de religión, cargado de ideología, ¿no? Necesitamos de alguna forma colchar ese impacto tan feroz de la muerte. Tiene su lógica. Pero yo quería acercarme al hecho de la desaparición sin todos esos velos. Es decir, ¿qué ocurre de verdad cuando una persona desaparece? Y hay que hacer lo más prosaico del mundo, de dar de baja los contratos, de organizar su ropa, de entrar en su intimidad, sin añadir trascendencia a eso, ¿no? Quería mantenerme muy en el plano terrenal, pero a ver si, pese a ello, yo podía hacer literatura de todo eso o no, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un relato que a mí me parece áspero. O sea, para mí fue áspero de escribir. Yo pienso que a los lectores también les tiene que parecer de una cierta aspereza, porque es mantenerse sin ninguna idealización. No hay ninguna idealización de la muerte, ¿no? Incluso ir un poco en contra de la lógica del relato, en el que parece que al final va a haber una revelación, una epifanía, o esa mujer de la que no se sabe nada, al final, bueno, algo se va a construir en torno a esa figura. Y realmente no sabemos nada, y el personaje mismo dice, no sé qué puedo hacer con esto, no se puede hacer un personaje de esto, no hay arco de transformación, no hay punto de inflexión, esas expresiones que utilizamos a veces en los talleres, ¿no? Entonces se puede hacer algo con la nada, ¿no? O con alguien que no es nada. Ese era el reto que para mí supuso escribir ese relato. ¿Querías hacer? No, o sea, la muerte en Las voces de Adriana, o sea, yo creo que es un libro, Las voces de Adriana, iniciático, pero no a la vida, sino a la muerte, ¿no? O sea, yo creo que hay seguramente en la vida hay millones de iniciaciones a muchísimas cosas, ¿no? Pero hay procesos de iniciación a la vida misma, ¿no? Que son las novelas estas de iniciación, de cuando, bueno, un personaje empieza a ser, llega a la adolescencia, descubres, te empiezas a asomar a ciertas inmensidades, ¿no? Y yo creo que otra iniciación muy importante en la vida de todos nosotros es la iniciación en la muerte, ¿no? Que la iniciación en la muerte llega cuando empiezan a morirse gente querida, ¿no? O sea, es que no, porque la muerte hasta ese momento es una idea abstracta, ¿no? O sea, además la muerte es una palabra que usamos para nombrar algo que no sabemos qué es, bueno, que sabemos qué es, que tu cuerpo desaparece, ¿no? O sea, y que además te salen gusanos. Y o sea, la materia pura y dura, o sea, hay algo que desaparece en tu cuerpo, la vida. Pero digamos que la muerte tiene un peso que va más allá, el concepto de muerte va más allá del puro proceso físico, ¿no? Pero ese más allá no sabemos nadie qué es. Como ha dicho Eloy, se le llena de religión, de ideología, de no sé, cada cual de lo que le resulte un poco más digerible, ¿no? O sea, o para poder, en fin, es como poner vaselina. Pero el caso es que, bueno, la protagonista está en ese proceso de iniciación a su propia muerte, en realidad. O sea, porque cuando empezamos a asistir a la muerte de los demás, estamos asistiendo a nuestra propia muerte. Porque esos demás, un poco retomando con el tema de la identidad, nos estaban conformando, ¿no? Uh-huh. Y cuando, digamos, esta cosa tan increíble... Bueno, a mí me resulta increíble, que es que se muere tu madre o tu padre, o sea, personas muy importantes, ¿no? Y todo ese universo desaparece, ¿no? Y a mí o sea, es una novela que surge de ese asombro de, ¿pero dónde están? O sea, ¿cómo es posible
que esto desaparezca y que al mismo tiempo eso suceda con tanta naturalidad, ¿no? Ujú. Con tanta naturalidad un universo entero se va Cagarete. al garete, ¿no? Ujú. Entonces, la novela en parte tiene mucho que ver con ese asombro de ¿dónde están los demás? O sea, ¿a dónde se han ido? Bueno, ya ves que una parte se queda, ¿no? Ya hemos dicho que A las mí, voces... si me permitís, me gustaría recordar un cuento de Elvira. Bueno, Elvira es una narradora extraordinaria y a mí me gustan mucho todos sus libros, pero yo siento una pequeña debilidad, ella lo sabe, por La isla de los conejos. Me parece un libro de cuentos extraordinario y se lo recomiendo de corazón. Y en ese libro de cuentos, donde hay una mezcla, creo que muy, muy inteligente realmente, entre una mirada social y ciertos brochazos fantásticos que rompen y descolocan el texto, lo desestabilizan y lo llevan a no se sabe dónde. Hay un cuento, ya te imaginarás cuál me refiero, en que la protagonista recibe un mensaje a través de Facebook de su madre, pero resulta que su madre ha muerto. Entonces, ¿qué es eso, Elvira? ¿Qué es eso? Yo cuando lo leí, cuando empecé a leerlo, le dije, esto es imposible, no vas a saber rematarlo bien, pero no, sí, lo sabes rematar, por supuesto. Pero siempre me ha parecido tan escalofriante ese comienzo. No sé si te apetece decir algo de eso, ¿no? Pues gracias por tus palabras, que bueno, viniendo de Eloy, para mí es como si, en fin, yo ya me voy del festival contentísima. Bueno, eso es un cuento que yo escribí. Bueno, que yo escribí porque, bueno, yo supongo que muchos de vosotros tenéis Facebook. Vosotros, sin duda. Entonces, en Facebook hay muchas veces que, bueno, es que alguien muere, ¿no? Y su cuenta permanece. Y además no solo es que permanezca ahí la cuenta, sino que hay veces que los familiares la gestionan y yo qué sé, aparecen recordatorios. Sí, o sea, Yo he visto felicitaciones de cumpleaños a a gente que gente ha muerto. muerta, o sea, que no se ha enterado de que fulanito ha muerto, le felicita. Entonces, eso me dio pie a pensar en el tema este de los fantasmas digitales, que ahora mismo, porque antes tú te morías y bueno, o sea, te recordaban los tuyos, bueno, lo que hubieras, tus objetos, que al final acaban desapareciendo, obviamente, o como mucho, yo qué sé, si habías, ¿no? O sea, una manera de que te recuerden es haber escrito un libro, por ejemplo, que permanece un poquito más, pero igual dentro de un siglo o dos ya tampoco, ¿no? O sea, pero ahora mismo, con esta cosa de Internet, hay muchísimos muertos que permanecen, ¿no? O sea, en cuentas de Facebook, de Twitter, en blogs, en, yo qué sé, en noticias o en fotos, hay miles de páginas, ¿no? De páginas que tienen que ver con redes sociales, ¿no? Con algún tipo de... Entonces, me leí un ensayo, esto me lo leí después del cuento, de un ya lo diré, investigador italiano, Davide Sisto, que estaba investigando sobre este tema de la muerte en Internet, donde es que no te acabas de morir. O sea, realmente, hombre, te acabas de morir, ¿no? Pero tú permaneces ahí y alguien puede buscar, es decir, hay un montón de rastros, incluso alguien puede pensar que estás vivo. Entonces, yo escribí ese cuento pensando en este asunto del fantasma digital, de qué pasa con cuentas que además son de gente querida, ¿no? A mí se me murió un primo muy joven y durante bastantes años su cuenta seguía en Facebook, ¿no? Y yo veía esa cuenta y tenía la sensación de que mi primo de alguna manera seguía vivo en Facebook. Es una sensación totalmente subjetiva, obviamente, pero es que es la sensación que te queda muchas veces. Entonces, bueno, solo lo mezclé con el tema. Mi madre acababa de morir, bueno, no acababa de morir, había muerto hacía poquito. Bueno, suficiente tiempo para poder haber hecho ficción a través de mi madre. Entonces se me mezcló un poco mi propio duelo con la idea de que mi madre estuviera viva en algún sitio, porque yo misma he buscado a mis propios muertos en Internet, como que he ido en busca de ellos, ¿no? O sea, cuando se me ha muerto alguien, entonces, no sé, igual estoy un poco loca, ¿no? Pero he buscado muchas veces a mi madre en Internet para ver qué queda de ella, o este primo, o no sé, como que vas un poco en busca. Entonces en el cuento lo que pasa es que aparece, ¿no? O sea,
los cuentos, no sé, la literatura tiene esta cosa maravillosa de como Poder recrear ficcionalmente lo que quieras, claro. Se me ocurre preguntaros cómo ha evolucionado la concepción del tiempo en vosotros como escritores, pues en vuestra evolución, es decir, desde que algo interior os dice yo me quiero dedicar a vivir de la escritura, cómo ha ido evolucionando la concepción del tiempo, porque además en vuestro caso confluyen dos tipos de tiempo. El tiempo narrativo que elegís para vuestras creaciones, para vuestros cuentos, novelas, ensayos, lo que sea, y el tiempo de la vida, el tiempo real, el tiempo biológico. Entonces, bueno, un poco esta reflexión de cómo ha ido evolucionando. Pues para mí siempre ha sido una preocupación el tiempo. No sé, yo creo que quizá hasta un punto enfermizo, tal vez, porque yo me recuerdo de niño, de bastante niño, pensando con angustia en el tiempo, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, la infancia es un periodo feliz, con la inocencia, yo no la recuerdo así para nada. Yo me recuerdo preocupado por grandes problemas filosóficos o qué ocurrirá cuando mis padres mueran, como muy agobiado, ¿no? Y el tiempo siempre ha estado ahí de fondo. Yo he tenido conciencia de que es breve el tiempo. A lo mejor no sé si nos pasa a todos o no, pero desde bastante temprano, ¿no? Que había que, bueno, tratar de aprovecharlo, tratar de sacarle el máximo partido. Y me obsesionaba mucho al principio la idea de poder detener el tiempo, ¿no? Era como una idea así loca, romántica y maravillosa. Y cuando empecé a escribir yo decía, ¿cómo se puede detener el tiempo si es que se puede, ¿no? Porque ves otras artes, la fotografía es un instante detenido, incluso el cine a veces juega con parar la imagen, con acelerarla, y yo pensaba, ¿eso se puede llevar a la narrativa o yo sería capaz de esa emoción que produce el detener un instante? Y al principio creo que uno de los motores que me llevaron a la escritura, a la narrativa, era no tanto la posibilidad de contar historias, sino en medio de esa historia poder detener algo, poder detener un instante. Creo que, sobre todo en Velocidad de los Jardines, creo que hay bastante de eso. Que por supuesto es un intento descabellado, no, pero como aspiración me sigue pareciendo noble la idea de que el arte pueda embalsamar un momento de nuestra vida, salvar algo que a lo mejor no es tampoco excesivamente importante, es, no sé, el color del cielo una tarde o un viaje o el gesto que hizo un amigo, una amiga en un momento determinado. Es decir, poder convertir esto en eternidad, si me permitís la exageración de la palabra. Si el arte es capaz de esto, es capaz de cualquier milagro, ¿no? Y esa búsqueda de milagro pienso que tiene, bueno, que justifica de alguna forma dedicarse a esta tarea extraña y marciana que es escribir. ¿Cómo ha cambiado eso? Bueno, tal vez esa pulsión sea menor, porque bueno, creo que el cumplir años también a veces te hace perder ciertas radicalidades o ciertos extremismos que tienes cuando empiezas. Pero creo que el tiempo sigue estando latiendo y el enigma sobre qué es el tiempo, que por supuesto no lo sé ni lo voy a saber nunca, pero me parece que sí, que esa pregunta sobre el tiempo está prácticamente en todo lo que escribo. Me parece que es una de las grandes preguntas. ¿Y lo de hacer convivir los dos tiempos? O sea, el tiempo vital con el tiempo narrativo. Ese es un tema. Tú has dicho una cosa muy bonita, preciosa, que es cuando vosotros decidisteis vivir de la escritura. Bueno, eso antes he utilizado la palabra milagro, eso no es que sea milagro, eso ya es, vamos. Corrijo, haceros escritores. Pues obviamente con cierto conflicto. Creo que es difícil encontrar armonía porque la literatura exige tiempo, cualquier arte exige mucho tiempo, exige casi una devoción, bueno, conventual, muchas horas de escritura, de reflexión, de lecturas, y a veces compaginar eso
pues por ejemplo, con tener una pareja que pueda entenderlo es complicado, compaginarlo con tener un trabajo que te sirva para pagar las facturas, que es necesario y que también requiere horas. Entonces, de alguna forma, todo tira de tu energía para sacarte del escritorio. Entonces, yo ahora más o menos estoy en una fase de una cierta estabilidad en ese sentido, pero yo en algún momento, sobre todo al principio, llegué a pensar, hay una conspiración universal para que yo no escriba. O sea, esto, por supuesto, es una frase de loco que solo puede entender otro loco. Elvira lo entenderá seguramente, pero y los que escribáis. Pero de repente decir, es que no hay manera, es que todo me tira, todo tira para atrás, ¿no? Y eso está relacionado con que a veces los tiempos de escritura también se prolongan porque obviamente no nos dedicamos solo a escribir, no estamos en un palacio atendido por criados y con una renta vitalicia, sino que hay que bregar mucho para ganarse la vida, lo cual mengua el tiempo que uno puede dedicar a escribir. Bueno, el tiempo, o sea, en mi escritura yo no sé si el tiempo es conscientemente no es un tema que en literatura me haya obsesionado, porque me obsesiona más bien el espacio, más que el tiempo, que en realidad el espacio y el tiempo están muy relacionados. Pero mi obsesión es más bien con los espacios, que es lo que me lleva a escribir, lo que me gusta, o sea, en fin, muchas historias salen de espacios. Pero si tengo que hablar de la relación digamos, del hecho de escribir con el tiempo, yo la sensación que siempre he perseguido, ya no solo de escribir, ¿no? Sino creo desde que soy niña, es la sensación de salirme del tiempo, ¿no? O sea, de el poder salirme del tiempo. Que yo creo que un niño se sale con muchísima facilidad, por lo menos yo de niña me salía con muchísima facilidad en los juegos, o sea, perder la noción del tiempo. Eso es lo que más me gusta a mí del mundo, perder la noción del tiempo. Porque cuando pierdes la noción del tiempo pierdes todas las obligaciones y todas estas, ¿no? O sea, de repente desaparecen, ¿no? Y para mí escribir todo el tiempo es perder la noción del tiempo, que es lo que más me gusta del hecho en sí mismo de escribir. O sea, me lo estoy pasando muy bien escribiendo, pero además tengo perdida la noción. O sea, no sé, me da igual que cuánto tiempo llevo, qué hora es, que no, o sea, de repente entras en un lugar donde no importa mucho nada de lo demás y todo está un poco detenido en función de lo que estás escribiendo. También yo no soy una escritora que sufra escribiendo, yo me suelo pasar bien. Bueno, hasta que tengo ya que montar el libro final, que a lo mejor ahí empiezo a sufrir. Pero mientras estoy escribiendo me lo estoy pasando bien. Entonces, si yo hay algo que busco es precisamente esa salida, ¿no? O sea, como esa servidumbre de la existencia humana ordenada a una temporalidad, ¿no? En primer lugar biológica, del propio cuerpo, o sea, porque incluso el propio ciclo del corporal, tener que dormir, se ordena a algo que podemos llamar tiempo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta pues eso, irme del tiempo, o sea, ojalá pudiera salir. Eso que has dicho, Elvira, es la felicidad. Sí, eso es total. O sea, para nosotros, que yo no sé si a ti te pasa muy a menudo, a mí me pasa alguna vez cuando escribo que efectivamente entras en un estado de concentración, que es maravilloso y que te da igual si no comes. No sé si es un lugar que tú frecuentas mucho. Ya digo que yo me ha pasado pocas veces, pero lo he disfrutado como esto es un chute de éxtasis. Sí, es verdad que de manera intensa que te olvidas absolutamente de todo porque de repente la escritura te posee, son momentos muy, muy puntuales, ¿no? Pero sí cotidianamente, incluso cuando estoy escribiendo, yo me doy cuenta de que yo estoy intentando estar en un determinado estado que tiene que ver con salir del tiempo. Aunque no sea un momento de inspiración máxima, pero sí que yo lo que estoy buscando es instalarme en un lugar que es un lugar raro, que no sabes muy bien dónde estás, pero que estás al margen, como al margen de los acontecimientos. Pero puede tener algo de trance eso. Ya sé que es una palabra que hay que coger con pinzas, pero ¿no tiene algo de entrar en trance? Sí, tiene algo de entrar en trance. Para mí tiene también algo que ver como con la meditación, o sea, con algún tipo de estos de estados que te sacan
que te llevan a otro Un lugar. estado de conciencia alterado, que a veces se llamaba antes, ¿no? Sí, pero no alterado tranquilo, ¿no? O sea, bueno, a veces no, es tranquilo, ¿no? Si es alterado. Pero es como que te has ido. O sea, no sé, es que no sé muy bien explicarlo, pero yo creo que tiene que ver. O sea, yo creo que quien medita y todo eso también se coloca, de repente se sale, ¿no? No sabes muy bien a dónde te sales, pero te has salido. Podéis seguir. Podemos No, entrar en trance y os salirnos todos del tiempo, todos los que estamos aquí. Os voy a plantear una última pregunta, si os parece, antes de que le dejemos a las personas que nos acompañan, si os quieren plantear alguna cuestión. Yo creo que vosotros tenéis una herramienta muy poderosa con la que controlar el tiempo, o al menos es mi punto de vista. Y aparece tanto en el libro de Deloy, Plegaria para Mirómanos, como en el de Elvira Navarro, Las voces de Adriana. En el libro de Eloy aparece un diario de etapas de hule. Bueno, un diario es una herramienta que uno lleva al lado y que ante estímulos de la vida puede inmortalizar esos momentos. De alguna forma estás congelando el tiempo, que luego puede ser utilizado además para ser introducido en una obra más ambiciosa o no. Pero ahí hay una herramienta de control del tiempo. Y en el libro de Elvira, Adriana, como estrategia, escribe sobre las historias que le cuenta su padre, las amigas de su padre, y ficciona a través de ellas, que es otra manera de controlar o regular ese tiempo, ¿no? Entonces quería que nos compartierais esas herramientas que como escritores tenéis para manejar el tiempo. Bueno, yo soy escritor de diarios. No sé si Elvira también lo es, pero yo llevo un diario, más o menos, lo empecé a llevar de manera sistemática aproximadamente cuando cumplí 40. Es decir, que tiene casi 20 años. Llevo 20 años escribiendo un diario donde, bueno, escribo lo que me pasa, lo que pienso, las impresiones que me ha causado una película o la transcripción de un sueño. Y para mí es una herramienta esencial que tiene que ver con la memoria, porque yo me he dado cuenta, releyendo partes del diario, que olvidamos muchísimo. Olvidamos, pero no sé si el 90% de lo que nos pasa. Y yo en eso sí soy maniático de tratar de fijar, me gusta acordarme en qué año visité tal país o en qué año conocí a tal persona, y solo con la memoria es imposible. Tengo que recurrir al diario y recurro constantemente al diario para comprobar datos, entonces, más allá del diario, yo te diría que la herramienta tal vez definitiva es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es el Aleph borgiano, donde está el universo entero contenido, y creo que eso para mí es el placer inagotable de trabajar con la magia de las palabras, con la música. Bueno, eso creo que es un enamoramiento que contraje en la primera juventud y creo que no se acabará nunca, ¿no? Adopte una forma o adopte otra la escritura, bien sea escritura diarística, bien sea escritura de ficción, pero me parece que es un juego inagotable, el juego con el lenguaje. Pues la pregunta era cómo hacemos para fijar el tiempo. Que desde mi punto de vista tenéis estrategias para domeñar el tiempo, quiero decir, una circunstancia vital que te ocurre, la transformas a través de la ficción, en forma de diario o en forma de cuento o en forma de una pequeña anotación, pero que no deja de ser una herramienta de regulación del tiempo, de control, de algún modo, desde mi punto de vista. En tu caso lo asociaba a la actividad de Adriana a partir de lo que le contaban su padre y las amigas de su padre. A ver, me cuesta contestarte porque no... o sea, a ver, es que yo creo que lo que hago es todo lo contrario, que es al control. O sea,
porque creo que lo que es el tiempo es control. Y esta cosa que tengo de escapar del tiempo es escapar del control, ¿no? Del control propio y del control del tiempo. Entonces no es en mi caso un afán de controlar el tiempo ni de, o sea, me da, ¿cómo decirte? No, para mí el tiempo no me obsesiona en sí mismo, ¿no? O sea, hombre, no me apetece morirme ni, o sea, ni siquiera me obsesiona demasiado que los acontecimientos no permanezcan. Yo recuerdo, yo llevé diario desde los, qué sé yo, empecé a hacer un diario muy chiquitita, no sé, 8 o 9 años, que apuntaba a chorradas, ¿no? Y a partir de los 30 y algo, casi todos mis diarios los tiré y no he vuelto a tener... Ahora tengo cuadernos de notas, pero que no son diarios. Y los tiré precisamente porque aborrecí profundamente, ya no solo... A mí normalmente cuando leo diarios, los míos o los de cualquiera, me cae fatal, o sea, me acaba cayendo fatal el escritor o la escritora, porque en un diario hay mucha miseria, ¿no? O sea, inevitablemente vuelcas ahí. Entonces yo me leía mis diarios y decía, qué asco, yo esto no quiero que lo lea nadie. O sea, los hice pedacitos, además, por si acaso alguien rescataba una página de la basura. Pero es que además me di cuenta de que durante bastante tiempo en mi vida sí que había como un afán, primero, de que si no habías escrito algo parecía que no había existido, ¿no? Que eso ha desaparecido en mí, no sé, me da igual, incluso me da igual que haya existido o no, bueno, pues si no ha existido, no ha existido. Y luego hay una especie como de avaricia de los acontecimientos, ¿no? De querer fijar los acontecimientos, o sea, que no, este horror vacui de que no se me escapen las cosas, que no se me escapen las cosas, que quizás es muy contrario a mi espíritu, que yo quiero que las cosas se vayan ya de una puta vez, o sea, o sea, no me gusta almacenar, o sea, tengo ahí como una cosa de desprender todo, yo lo tiro todo, ¿no? O sea, y tengo problemas porque a veces he tirado cosas que luego he necesitado, ¿no? O sea, entonces me pasa lo mismo con lo que son los acontecimientos vitales de mi propia vida. O sea, bueno, sí me gusta acordarme, pero no sé, no me gusta releer, por ejemplo, cartas o... No sé, tengo cierto rechazo a fijar el tiempo. Me parece bien que todo se olvide. Pues a mí lo que me parece es un magnífico final, este control-descontrol del tiempo, que podríamos pasar a escuchar alguna intervención del público, si alguien quiere plantear alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, los dos sois escritores de novela y de cuento. Y también de ensayo. En los talleres de creación literaria nos dicen siempre que hay un tiempo para la novela y un tiempo para el cuento. Realmente vosotros, porque yo veo que Eloy rompe mucho el cuento, o sea, el tiempo en sus libros de cuentos, y tú, Elvira, en este último libro también veo que, aunque digas que es un libro de espacios, también has roto el tiempo. ¿Realmente hay un tiempo para el cuento, un tiempo para la novela? Y también os quería preguntar, al hilo de esto, si como escritores, en vuestra trayectoria vital, hay un tiempo para el cuento y un tiempo para la novela. Cuando dices que hay un tiempo para el cuento y otro para la novela, ¿te refieres a cómo funciona el tiempo en el interior de la historia? ¿Que el tiempo en el relato funciona de manera distinta a cómo funciona en la novela? ¿Te refieres a eso? Bueno, pues seguramente cada género es verdad que puede tener su propia especificidad, ¿no? Y el tratamiento del tiempo en uno o en otro es distinto. No me imagino La montaña mágica, que requiere, en fin, una dimensión y una extensión considerable, que es una novela que se define a sí misma como una novela sobre el tiempo, hacer eso en un relato. Creo que ahí, bueno, cada género puede tener sus grandezas y sus limitaciones dentro de una enorme libertad. Tampoco creo que por escribir novela tenga que ser cumplir determinados requisitos y el cuento otro, que eso ya creo que ha quedado claro que no somos muy amigos de marcar límites ni mandamientos, ¿no?
probablemente yo sí creo, o al menos es mi experiencia, que el desarrollo biográfico puede haber periodos más propensos a escribir cuento y otros a escribir novela, que quizás no tenga necesariamente que ver con eso de, pues ahora tengo poco tiempo y escribo cuentos, y ahora que dispongo de mucho tiempo escribo novela, porque a veces el cuento también tiene una incubación muy lenta y puede ser tan demorado como la novela. Pero sí creo que puede haber fases biográficas, y yo mismo lo siento así. Yo escribí 3 novelas, las escribí seguidas y luego no he vuelto a escribir novelas, y de momento no tengo intención de escribirlas. Parece que empecé con el cuento, del cuento pasé a la novela y de la novela he vuelto al cuento. Y sí, seguramente tiene que ver con procesos mentales, con procesos biográficos, biológicos incluso, un poco difíciles, creo, de definir, de verbalizar y de controlar, pero que hagan que ciertas épocas sean más propensas a un género que al otro, ¿sí? O gente que escribe poesía cuando cumple 80 años, yo qué sé, o algo ahí se mueve y hace que sientas afinidad por un determinado género, por una determinada disciplina. Sí, puede ser. Bueno, o sea, el tema que has planteado es súper amplio, me parece a mí. O sea, sea como sea, los tiempos de la novela y el cuento son distintos, los tiempos internos. Esto es una obviedad, la novela tiene un tiempo largo, el cuento tiene un tiempo corto, pero también además tiene una condensación temporal. Es decir, que, no sé, un cuento, por ejemplo, célebre Casa Tomada de Julio Cortázar, por ejemplo, que seguro que lo has leído, que es muy breve, son 3 paginitas. Pero ahí no sabemos cuánto tiempo pasa, ¿no? O sea, simplemente son unos hermanos que viven en una casa, en un momento dado ocupan a alguien o algo, o no se sabe nunca qué, ocupan una parte de la casa, y pasa cierto tiempo y ocupan toda la casa y se tienen que marchar, ¿no? Y ahí ese tiempo no sabemos cuánto es, ¿no? O sea, no sabemos, pueden ser, qué sé yo, años o meses o cuántos años llevan los hermanos ahí en la casa. Es decir, hay mucho tiempo en esas 3 páginas, ¿no? Mucho tiempo sugerido, que no está contado, que no está narrado. Entonces, claro, obviamente un cuento y una novela tienen regímenes temporales internos muy distintos. Y yo no es tanto cuestión biográfica, creo, en mi caso, como que las historias yo siento que son cuentos o novelas. O sea, no depende del momento que estoy viviendo, sino que de repente me viene la urgencia de contar una historia y yo empiezo a escribirla y enseguida, si es un cuento, enseguida sé que es un cuento. Con las novelas me he podido llevar, o sea, digamos, yo con los cuentos tenga mucha claridad a la hora de escribirlos. No quiere decir que eso que me salgan peor o mejor, pero sí que sé que son cuentos. Con las novelas muchas veces no sé qué estoy escribiendo. O sea, no sé, digamos, quizá por la propia indeterminación temporal de una novela, que no sabes muy bien cuánto tiempo, ya no solo cuánto tiempo vas a estar escribiendo la novela, sino cuál es el tiempo interno de la novela que se va desenvolviendo conforme la vas escribiendo, ¿no? En cambio, un cuento tiene como una pulsión, en mi caso, como muy rápida, o sea, que sé que es un cuento cuando lo escribo. Cuando empiezo a escribirlo, quiero decir. Sí, buenas tardes. Quería preguntarte, Elvira, has comentado muy bien la sensación que tienes de salirte del tiempo cuando escribes. Quería saber si te pasa lo mismo cuando lees, con la lectura, o a cualquiera de los 3. Sí, cuando leo. O sea, me pasa cuando leo. Me puede llegar a pasar cuando estoy paseando muchas veces. Que tengo la sensación de que llevo poco tiempo paseando y llevo 2 horas caminando y no me he dado cuenta. Y seguramente me pasa con más cosas, ¿no? Pero cuando leo sí, cuando camino también. Y seguramente no sé, cuando estás muy a gusto con alguien, con una conversación, ¿no? Que estás ahí genial, hablando. Ahí el tiempo también ¿no? Han pasado 2 horas y es como, ya, han pasado 2 horas, ¿no? Y de alguna manera te has salido del tiempo.
Buenas tardes. Habéis hablado sobre todo del proceso de escribir y ¿habéis estado alguna vez a punto de dejar de escribir y dedicaros a otra cosa? Muchas veces, muchas veces. Yo tuve una época que cíclicamente decidía dejar de escribir. Cada mes o así decía, lo dejo. Y lo decía de verdad, no era con la boca pequeña. Pero luego, a la semana siguiente, se me ocurría algo, bueno, voy a volver. Porque me parecía, tenía la intuición, sobre todo me pasaba al principio, que la literatura me iba a complicar mucho la vida. Tenía la sensación de que iba a ser difícilmente compatible con pues, tener un empleo más o menos normal, con bueno, llevar una vida de un cierto orden, ¿no? Me parecía que la escritura era como una fuerza desestabilizadora que lo complicaba todo y me parecía que era más sencillo vivir sin escribir. Lo que ocurre es que eso es fácil de decir, pero difícil de cumplir, porque al final obedece a una necesidad interna y tú puedes tomar esa decisión con la cabeza, con la razón, pero luego hay fuerzas por ahí internas que se oponen a ello. Entonces, ahora hace tiempo que no dejo de escribir, pero hubo una época que sí, que dejé de escribir bastantes veces, tengo que decirte. Bueno, en mi caso en realidad no, nunca, jamás. No. A mí siempre tengo, o sea, yo normalmente tengo varios libros en la cabeza siempre. De hecho, no solo en la cabeza, sino que tengo varios libros a medias siempre. O sea, voy escribiendo varios libros a la vez, tengo ideas para más libros. Y no se me agotan. Igual, el día que se me agoten esas ideas, a lo mejor sí, ¿no? Pero es que de momento yo me lo paso bien. O sea, a mí al contrario que Eloy, tuve la sensación de que la literatura me iba a facilitar mucho la vida. O sea, fue todo lo contrario. Porque a ver, yo me lo paso bien escribiendo. O sea, y además, aunque solo sea por estar en ese estado de salirme del tiempo, ya me merece la pena. Luego ya si el resultado es bueno o malo, bueno. Mejor que sea bueno, pero si es malo, pues pero eso no te lo ha quitado nadie, ¿no? Y eso es lo que cotidianamente yo procuro hacer, ¿no? Y luego además la literatura me ha permitido no tener que ir a una oficina. No es que yo viva exactamente la literatura, pero creo que me ha permitido no tener que ordenarme a ciertas dinámicas de, bueno, pues de estar muy ordenada al tiempo, hablando del tiempo, ¿no? O sea, de todos los días en este sitio, haciendo este trabajo, etcétera, etcétera. Que tampoco habría tenido nada de malo, sobre todo si el trabajo te gusta, no tiene absolutamente nada de malo, pero yo tengo la sensación de que yo no lo habría llevado bien, porque soy demasiado adepta a la soledad, a estar en mis cosas, Entonces lo que me ha facilitado la literatura es precisamente poder dedicarme a estar en mis cosas. No es que yo viva de los libros de vender, porque eso es muy difícil de conseguir, pero sí dando talleres y más o menos con algunas colaboraciones y tal, sí que consigo entre los libros y dar algunos talleres, sí que consigo una vida que a mí me ha facilitado mucho. O sea, es una vida, bueno, que de momento me gusta, ¿no? A lo mejor dentro de 5 años me quiero tirar por el balcón, pero entonces he tenido la sensación siempre de que la literatura me tendía la mano, ¿no? O sea, que me achuchaba, que decía, bueno, este es un buen camino, ¿no? Me voy a ir por aquí. Habéis estado hablando de el tiempo en la creación literaria, pero ¿cómo vivís también el tiempo de la promoción? Porque ahí que estáis cuando creáis un libro, se supone que luego ya dejas esa historia, la cierras, pero luego durante un tiempo estáis continuamente apareciendo en medios, en sitios que os reclaman, de club de lecturas y tal. Ese tiempo de la promoción, ¿cómo lo vivís? Buena pregunta. Obviamente es una fase muy distinta, casi contraria, porque hay, como ha dicho Elvira, hay una parte de soledad no dramática, soledad disfrutada en la creación. Pero luego, claro, somos conscientes de que vivimos en una sociedad donde un editor arriesga su dinero por publicar tu libro. Bueno, hay una parte que es promocional, de visitar librerías, de ir a club de lecturas, como tú decías. Y yo intento llevarlo de la mejor manera porque
Entiendo que es una forma de prolongar la vida del libro, de trabajar a favor del libro, y también creo que hay una parte enriquecedora de entender qué libro has escrito, porque yo cuando termino mi libro solo en mi escritorio, yo no sé realmente, o por lo menos no del todo, qué libro he escrito, y me voy enterando en los clubes de lectura, en las entrevistas, viendo que las personas, los lectores, se fijan en aspectos que yo no me imaginaba, que señalan ciertos elementos del libro que yo tampoco me imaginaba, que igual no aprecian tanto algo que a mí me encanta y en cambio subrayan otra cosa que yo le doy menos importancia. Bueno, creo que todo eso te sirve para hacer un retrato robot del libro que has escrito, y son unos meses, que yo consagro, digamos, a la promoción. Ya sé que durante esos meses no podré escribir prácticamente nada, pero bueno, lo asumo y trato de, sobre todo, de disfrutarlo y sufrir lo menos posible, porque si no sería un vía crucis terrible. A ver, la promoción tiene cosas muy... ¿cómo decir? Que están bien, ¿no? Te llevan de viaje, te llevan ahora nos vamos a ir a la calle Laurel. O sea, que no es que sea ir a la mina, ¿no? O sea, es verdad que cuando ya llevas bastantes meses, yo por ejemplo en mi caso, el libro de las voces de Adriana salió en enero. Entonces yo, por ejemplo, a estas alturas ya estoy que me quiero meter en mi casa y que me dejen, ¿no? Pero porque ya llevo muchos meses, ¿no? Que incluso, ya cuando llevas mucho tiempo rodando ya sí que te encuentras cansada. Sí que es un momento muy distinto. Para mí es un momento que tiene, además de las cosas disfrutables, que es conocer a lectores, que es conocer a libreros, conocer ciudades. O sea, a mí me gusta mucho viajar, por ejemplo. Entonces yo todo lo que es la parte del viaje me gusta, ¿no? Salvo que sea incomodísimo, pero normalmente, yo que sé, vas en tren y no suele ser incomodísimo. Sí que te llega un poco a desquiciar cuando quieres ponerte a escribir. Es verdad que es muy difícil escribir durante la promoción, o sea, los primeros meses casi imposible. Y luego yo creo que durante la promoción, en mi caso, a mí hay una parte muy bonita y otra parte que no me gusta de mí misma, más que nada, que es que, aparece el ego. O sea, porque están ahí a ver que hablan bien de tu libro, si lo reseñan bien, si lo reseñan mal, si... Entonces esta parte que te tienes que enfrentar a la parte más fea de, por lo menos en mi caso, ¿no? Bueno, seguro que hay partes más feas, ¿no? Pero esta cosa de la vanidad, ¿no? De a ver si mi libro va bien, si mi libro va mal, que es algo que estaría, o sea, que quiere, en fin, que te hace sufrir, ¿no? Al final te hace sufrir. Entonces a mí esa parte no me gusta. Y esa parte siempre está ahí cuando el libro sale, ¿no? Pero el resto yo creo es bastante disfrutable. Una pregunta un poco simple, pero bueno. ¿Os gusta escribir con buen tiempo o con mal tiempo? Entender el buen tiempo o el mal tiempo como lo queráis, porque ahora llover a lo mejor es buen tiempo y sol a lo mejor... ¿Cómo os gusta? ¿En qué momento empezáis a escribir eso? Vale. Pues a mí me resulta bastante indiferente, salvo situaciones extremas de calor, que haga tanto calor que es difícil vivir, con lo cual también escribir es difícil, o tanto frío que resulte imposible. El resto, sinceramente, me da igual. O sea, con sol, con lluvia, con niebla... Yo escribo, no me influye la meteorología en el deseo de escribir. Pues a mí el tiempo sí me influye. Por llevarme la contraria, no le influye nada, pero bueno, vale. Pero me influyen más cosas, ¿no? Yo soy muy amante de los días nublados y de que no entre el sol, ¿no? Que me encanta que no haya sol. Si hace sol escribo igual, ¿no? Pero hay veces, por ejemplo en primavera, muchas veces me voy a escribir a la calle. Me llevo una libreta porque llevar el ordenador es un poco aparatoso y me tiro un par de horas o las que necesite al aire libre.
porque lo que sí que me pasa muchas veces es que necesito como moverme mucho a la hora de escribir, y si hace mal tiempo, eso me lleva a estar recogida en casa, y esta necesidad de moverme que tengo no la siento. Pero en primavera muchas veces me voy afuera de casa a escribir. Y por ejemplo, de mi climatología favorita, o sea, a mí me encanta que desaparezca el mundo. Entonces, mi familia es de Córdoba y muchas veces me voy a Córdoba en pleno verano, que no se puede salir a la calle porque es un infierno y que te tienes que encerrar en casa con aire acondicionado. Habrá que, bueno, no tener en Córdoba aire acondicionado es morirte. O sea. Entonces, esta sensación de encierro todo el día, que no puedes salir a la calle con el aire acondicionado, que el aire acondicionado amortigua cualquier sonido, solo se escucha el aire acondicionado. Para mí es una gozada, ¿no? O sea, porque no ha desaparecido todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los veranos de Córdoba me encantan para escribir. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, Bueno, pues yo creo que ya con este magnífico final que has puesto. Por cierto, acabo de estar en Córdoba, es una ciudad preciosa a la que hay que ir constantemente. sí. Y ahora no hace falta aire acondicionado. Muchísimas gracias, Elvira, Eloy, Elvira. Ha sido un gustazo y un placer compartir esta conversación. Muchísimas gracias a vosotros, a todos. Espero que hayáis disfrutado también de la conversación de estos dos extraordinarios escritores. Tenéis sus libros afuera, por si alguien quiere aprovechar y coger alguno y pasar a que os lo dediquen o hablar con ellos o lo que os apetezca. Gracias por venir y hasta la próxima, ¿vale? Muchas gracias.